Gálatas capítulo 5. Hoy vamos a concluir esta serie, la cual titulamos Gracia Abundante. Hoy prácticamente es el último mensaje de esta serie, sería el quinto mensaje, y hoy vamos a hablar de los enemigos de la gracia. Los enemigos de la gracia: liberalismo y legalismo. Vamos a aprender qué significa el liberalismo y qué significa legalismo y cómo estos se oponen a la gracia de Dios. Nuestra Biblia es en Gálatas capítulo 5 versículo 13 y dice la porción de la palabra de Dios de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Quiero traer su atención sobre esta frase: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Cuando hablo de los enemigos de la gracia, hablo de prácticas que se oponen o se transversan a la gracia de Dios. Lamentablemente el hombre, queridos hermanos, cae o es arrastrado normalmente por los extremos radicales. Por un lado tenemos el liberalismo, en el cual se cree que la gracia de Dios exime a todo creyente de la responsabilidad o del deber de vivir en obediencia como un gesto de gratitud a Dios. Son personas que abusan de la gracia de Dios. Las personas que abrazan el liberalismo lo ven como ocasión para la carne. Son personas que abusan la gracia de Dios. En segundo lugar tenemos el legalismo, en el cual se cree que vivir sujeto a ciertas normas, particularmente impuestas por los hombres, puede acarrear en algunos casos salvación y en otros acarrear bendición. Pero este también es un enemigo de la gracia de Dios. En esta noche vamos a hablar de estos dos enemigos de la gracia de Dios, de estos dos términos teológicos que se oponen al concepto de la gracia de Dios. Vamos a ver de qué manera afectan la gracia de Dios, y le voy a pedir que antes de continuar incline su rostro, cerremos nuestros ojos y vamos a Dios en oración, y preste mucha atención a lo que hablaremos en esta noche. Mi Dios, queremos rogar y suplicar que tu palabra sea de bendición a nosotros, que a través de este estudio bíblico podamos entender un poco más acerca de tu gracia. Te pido que me uses con poder de lo alto y me permitas ser un buen exponente de esta noche, pero sobre todo, mi Dios, que me permitas ser claro y que todos podamos entender qué significa el liberalismo y el legalismo y cómo caer en una de estas dos trampas puede llevarnos, Señor, a menospreciar la gracia de Dios en nuestras vidas. Bendice este estudio bíblico, quédate con nosotros el resto de esta enseñanza. Habla nuestras vidas, porque lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar primeramente de lo que es el liberalismo espiritual. En la primera lección de este estudio ilustraba la gracia de una manera en la cual pusimos como ejemplo a un hombre el cual viene a pedirnos ayuda. Nosotros le ayudamos a unas sabiendas que este hombre un día antes intentó de manera violenta despojarnos de nuestros bienes, pero aún a pesar de ello nosotros decidimos ayudar. Ahora este hombre continúa pidiéndonos ayuda y nosotros se la seguimos brindando, aunque este hombre quizá sigue tratando de violentarnos y de abusar de nuestra buena voluntad. Eso es lo que propone, o eso es lo que pretende o sugiere el liberalismo dentro del cristianismo. Es decir, el liberalismo propone que, o sugiere
que nosotros podemos vivir abusando de Dios, de su bondad, de su misericordia, de cada una de sus bendiciones. Y la verdad, hermano, es que no es así. Y a esto le pudiéramos llamar nosotros ingratitud, descaro, abuso, maldad. Yo no encuentro otro término para referirme a alguien que abusa de la bondad de una persona. Simple y sencillamente, hermano, puedo encontrar estos términos, pero particularmente o primordialmente la palabra ingratitud. Eso es lo que abraza el liberalismo. El liberal dice, bueno, Dios ha sido muy bueno conmigo, me ha otorgado su bendición, me ha otorgado la gracia salvadora, y como Él ya me la otorgó a mí, entonces yo puedo ir y caminar en desobediencia, entonces yo puedo ir y hacer con mi vida lo que yo quiero. Finalmente Dios es bueno y Dios me va a seguir bendiciendo y Dios me va a seguir prosperando. Pero esta es una manera equivocada de pensar. Ahora, esta forma de pensar de los liberales es una filosofía que apela a la libertad del hombre. Dicha libertad le da al hombre derecho de vivir y de hacer lo que él quiere, en cuestión con sus apetitos y deseos carnales, mientras al mismo tiempo desea gozar del favor de Dios. Entonces, yo no sé si estoy siendo claro, hermanos, pero lo que el liberalismo enseña es que nosotros, después de haber recibido la gracia de Dios, podemos ir y vivir como queramos y al final no va a haber consecuencias. Y al final todos podremos seguir gozando de la bendición de Dios. Ahora, en esto que acabo yo de mencionar, hay una gran verdad acompañada de una gran mentira. Es decir, que es cierto que Dios le ha dado al hombre la libertad de conciencia. Dios le ha dado al hombre libre albedrío. Esto es cierto, ¿verdad? Esto es lo que dice el liberalismo. El liberalismo dice, bueno, Dios le ha dado libertad a una persona y esa persona puede hacer con su vida lo que quiera, porque Dios le ha dado libre albedrío. Y hay una verdad en esto, es cierto. Dios nos ha hecho personas libres, nos ha dado la oportunidad de escoger tanto el bien como el mal. Ahora, esto es maravilloso. Dios nos muestra y nos confirma una vez más la gracia común de Dios. Pero lamentablemente el hombre nunca ha sabido apreciar esta gracia de Dios. Pues lejos de aprovechar esta gracia y esta oportunidad para buscar a Dios, el hombre la ha mal usado para pecar en contra de Dios. Dios nos ha hecho personas libres, nos ha dado una libertad de conciencia, y esa libertad nos ha sido dada para entender que necesitamos a Dios, pero el hombre usa esa libertad en contra de Dios. Es decir, la usa para vivir en desobediencia y en pecado delante de Dios. Génesis capítulo 3 nos muestra un poco acerca de esto, y usted conoce perfectamente la historia de la caída del hombre. Regresamos en la historia al huerto del Edén y encontramos que el Señor le prohíbe a Adán y Eva comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos sabemos que la serpiente engaña a Eva y le hace creer que si ella come del fruto de la ciencia del bien y del mal no va a haber consecuencias. Y Eva, tanto como Adán, terminan comiendo de ese fruto. ¿Hubo consecuencias de esta desobediencia? Por supuesto que sí. Pero al final, hermanos, el hombre tomó la decisión de usar esa libertad en contra de Dios. Encontramos en Eclesiastés capítulo 7 versículo 29, dice la escritura: ciertamente Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios creó al hombre con libertad, sí, pero esa libertad fue mal usada por el hombre y la usó para ir en contra de lo que Dios había establecido. Que las cosas no han cambiado desde entonces. El hombre hoy sigue, hermanos, abusando de esta libertad para ir en contra de los principios de Dios. Y hoy tenemos una sociedad en caos. Hoy vemos a un mundo definitivamente perdido y todo el mundo usando su libertad como ocasión para ir en contra de Dios, para pecar en contra de Dios. Ahora, la gran mentira del liberalismo está en el hecho de querer vivir en desobediencia y al mismo tiempo querer gozar de la bendición de Dios. Esto solo puede ser concebido en una mente y en un corazón que ignora la gracia salvadora
de Dios. Es tremenda esta forma de pensar de los liberales. Es lamentable. Ellos dicen, yo puedo vivir mi vida como quiero, yo puedo hacer lo que a mí me place y al mismo tiempo estar disfrutando de la gracia y de la bendición de Dios. ¿En qué cabeza cabe este pensamiento? Bueno, en una en la cual el Espíritu Santo no le ha revelado lo que significa gracia salvadora. Mateo 6:24, Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque con alguno de los dos va a quedar mal. Entonces, no hay tal cosa de que yo puedo vivir en desobediencia y al mismo tiempo estar recibiendo la bendición de Dios. No. O vives en la gracia de Dios o vives completamente en desobediencia a Dios. No hay medio, no hay punto medio, no hay un punto intermedio entre la libertad o el liberalismo y la gracia de Dios. Debemos tomar una decisión. Amén. No podemos estar en medio. Necesitamos determinar qué vamos a hacer en nuestra vida. Vivir en obediencia a Dios, vivir en esa gracia de Dios, vivir haciendo la voluntad de Dios, o vivir en el liberalismo. Ahora, vamos a entender un poco más acerca de este movimiento. ¿Cuál es el origen del liberalismo, de esta filosofía, de esta mentalidad que hoy ocupa un lugar en la mente y en el corazón de los hombres? Es un movimiento dentro de la teología protestante o evangélica que comenzó en el siglo XIX, y todo esto tiene que ver también con ciertamente o se relaciona también con el budismo y con otras, el islamismo y otras religiones que han venido surgiendo con el tiempo, y quizá han llegado al nivel del cristianismo. Y entonces hay personas que pretenden unificar las religiones, hay personas que pretenden unificar tanto los islámicos, los budistas, los cristianos. Ellos pretenden que todos seamos un mundo, ¿verdad?, en el cual todos tenemos algo de relación, ¿verdad?, en el cual todos podemos compartir, en el cual todos podemos gozar en paz y en armonía. Pero realmente, hermano, esto no es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, la meta del liberalismo es modificar el cristianismo con el fin de hacerlo compatible con la cultura. La cultura, hermanos, es aquello que define el entorno en el que se desarrollan las personas. La cultura se asocia con las formas de ser o de pensar de una sociedad. La cultura es puesta por los liberales por encima de la palabra de Dios, restándole autoridad a la revelación inspirada de Dios. ¿Qué es lo que hace el liberalismo? Dice, nosotros vivimos de esta manera, a nosotros nos gusta hacer esto, y esto es lo que nos gobierna, esto es lo que nos define como personas. Ahora el liberalismo dice, queremos seguir viviendo en esta forma de creer, en esta forma de pensar, queremos seguir llevando a cabo estas prácticas, mientras al mismo tiempo queremos simpatizar o congeniar con el cristianismo. Pero ¿qué pasa? Que estas personas ponen por encima de la palabra de Dios su forma de ser, su forma de pensar, sus creencias. Por ejemplo, para una persona que cree en la ideología de género, eso es lo que dicta hoy en día la sociedad, eso es lo que dicta la cultura, eso es lo que pretenden inculcarnos a nosotros, es lo que pretenden que nosotros abracemos. Un mundo donde existe la ideología de género, un mundo donde existe la igualdad de género, un mundo donde puede haber dos padres en una familia, dos madres en una familia. Esto es lo que el liberalismo pretende, que nosotros aceptemos eso por encima de la palabra de Dios. Y esto no es posible, hermano. Si usted quiere vivir abrazando la cultura, mientras al mismo tiempo abraza el cristianismo, tarde o temprano usted va a tener un problema. Tarde o temprano usted va a comenzar a abusar de la gracia de Dios. ¿Qué está conmigo esta tarde, hermano? Amén. Yo no sé si estoy siendo claro con el tema del liberalismo. Ahora, vamos a ver cuáles son las características del liberalismo. Hay dos características principales de esta filosofía liberal dentro de la iglesia cristiana. Número uno,
El cristiano liberal vive contextualizando con el mundo. El cristiano liberal vive congeniando, conviviendo, participando con las cosas del mundo. Y esto no es correcto. Y esto no le agrada al Señor. Porque una vez que nosotros hemos sido salvos, nuestro deber, nuestra obligación es vivir conforme a la voluntad de Dios. Usted sabe que decidir vivir para el Señor implica tener al mundo como enemigo. Vaya por favor a la primera carta de Juan, capítulo 2. El cristiano liberal vive contextualizado con el mundo, no vive de manera diferente a él. El cristiano liberal quiere todavía andar en el mundo, vivir como el mundo vive, hacer lo que el mundo hace. Por eso le decía yo, estos son enemigos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que aparentemente ha manifestado haber creído en la gracia salvadora de Dios, no puede ni siquiera por algún momento querer pensar en vivir completamente para el mundo, porque el Espíritu Santo de Dios no lo permitiría, porque constantemente el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, haciéndonos saber que estamos mal, cuando en algún momento nuestro corazón tiende a quererse apartar del Señor. Pero miren lo que dice ahí, primera de Juan capítulo 2 versículo 15: no améis al mundo. Y esto, hermano, esto se contrapone a la creencia del cristianismo liberal, a los cristianos que quieren seguir conviviendo y congeniando con el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? Y ese nada más. Entonces mire lo que dice el verso 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora vamos a Romanos, por favor, carta a los Romanos capítulo 12. Y el apóstol Pablo nos dice algo muy importante ahí. Y muy posiblemente algunos conocen de memoria este pasaje, pero lo vamos a leer. Dice la Escritura, Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo. Y en otras versiones de la Biblia dice, no os conforméis a este mundo. Fíjense lo que son las cosas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Nuestra manera de pensar, así como nuestra manera de vivir, debe ser muy diferente a la manera del mundo. Pero el cristiano liberal que abusa de la gracia de Dios dice, no, yo puedo seguir viviendo en el mundo, yo puedo seguir pensando como el mundo piensa. Y esto se contrapone a la gracia de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí vemos dos términos muy importantes: el conformarnos o el transformarnos. El conformarnos tiene que ver con un aspecto exterior, mientras que el transformarnos tiene que ver con un aspecto interior. Algo que viene de lo profundo, algo que viene del alma. La voluntad de Dios para nosotros es que vivamos para Él. Y es que nuestra manera de pensar sea como Él ve las cosas. Es decir, Dios visualiza las cosas de una manera, y nosotros debemos procurar que nuestra mente, que nuestros pensamientos se alineen a la manera de Dios. No Dios se tiene que alinear a nuestros pensamientos, nosotros tenemos que alinear nuestros pensamientos a la manera de Dios. ¿Qué pasa con el cristiano liberal? Él desea que Dios se alinee con su estilo de vida. O sea, el cristiano liberal quiere seguir viviendo en el mundo, porque no ha entendido que Dios quiere que él viva diferente. Dios quiere que este cristiano liberal viva en consagración, viva
en un temor a Dios. Mire, vaya a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. El estudio bíblico esta noche se llama Enemigos de la Gracia. Y estamos hablando primeramente del liberalismo, porque el liberalismo es un enemigo de la gracia de Dios. Lo dije inicialmente, porque abusa de la gracia de Dios, menoscaba, menosprecia la gracia de Dios. Dice 2 Corintios 6, versículo 15. Bien, desde el verso 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, no es posible que un cristiano que realmente quiere vivir en la gracia de Dios pueda mantener una comunión muy cercana, muy directa con personas que no quieren tener una comunión con Dios. O sea, o eres luz o eres tinieblas. Quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Con quién le gusta pasar mayor tiempo compartiendo, conviviendo en compañerismo, en comunión? ¿Con los hijos de Dios? Amén, amén. ¿O con los hijos de las tinieblas? Hay cristianos que dicen: no, es que a mí me gusta pasar más tiempo con la gente del mundo. Entonces, ese tipo de cristianos se sitúan en lo que se conoce como liberalismo. Son cristianos que no se están esforzando en vivir en la gracia de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 15: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿cuál es la comunión que puede haber entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz? Solo hay una manera de poder entender esto, y eso es el liberalismo. Y eso es lo que el liberalismo nos propone, eso es lo que el liberalismo nos ofrece: alejarnos de la gracia de Dios para vivir una vida como nosotros queremos, donde nosotros somos los protagonistas, donde nosotros hacemos lo que queremos hacer, donde nosotros vivimos como queremos vivir, y no nos importa agradar al Señor. Pero hay una cosa más: el cristiano liberal rechaza el concepto tradicional de las Escrituras como una revelación proporcional con una autoridad que procede de Dios. Es decir, el liberalismo dice: sí, la Biblia es probablemente, y ese probablemente es la palabra de Dios, pero yo vivo mi vida basado en un contexto cultural. Mi vida no la gobierna la Biblia, mi vida la gobierna el mundo, mi vida la gobiernan las tradiciones, mi vida la gobiernan mis amistades. La palabra de Dios está por debajo de los deseos y apetitos de esta persona. Es decir, que un cristiano liberal vive pasando por encima de los preceptos que emana y enseña la palabra de Dios. Viven en desobediencia. Son creyentes que viven solo aquello que les conviene de la palabra de Dios. Y hay demasiadísima gente, ¿verdad?, que en nuestros días acomoda la Biblia a su conveniencia, ¿verdad? Y hay muchas personas que quizás dicen: bueno, esto sí me conviene, esto no me conviene, esto sí lo obedezco, esto no lo obedezco. Pero eso es el liberalismo. Eso es lo que promueve el liberalismo. En Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18 hasta el versículo 32, Pablo hace declaraciones muy fuertes para este tipo de personas. Y mire, quiero que vaya ahí porque Romanos capítulo 1 nos ayuda a entender un poquito más. ¿Qué pasa con una persona, con un creyente que quiere vivir contextualizado con el mundo, abusando de la gracia de Dios, en desobediencia? ¿Qué pasa con alguien que no se esfuerza en vivir en la gracia de Dios? ¿Qué pasa con una persona que dice que es cristiana, pero que vive como mundana? Bueno, dice la palabra de Dios en el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Fíjese nada más. Tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, porque el liberalismo hace a un lado la palabra de Dios para vivir en su yo interior, para vivir conforme a sus deseos. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo reveló. Entonces está hablando de personas que en un momento tuvieron el conocimiento de la palabra de Dios, que en un momento experimentaron tal vez la gracia salvadora de Dios en sus vidas. Dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo, mire eso, conocido ¿qué? A Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su recto corazón que fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de unos corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y seguimos leyendo, hermanos, pero las consecuencias son fatales, porque dice la Escritura que cambiaron el uso natural por el que se encuentran. Dice que se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Qué nos propone el liberalismo? Vivir en la carne, dar rienda suelta a los apetitos, la relación entre hombres, relación entre mujeres. Ahora, esto se opone completamente al plan de Dios. Este prototipo o esta propuesta que nos hace el liberalismo del matrimonio igualitario va en contra de lo que el Señor estableció en relación con la familia. Pero el liberalismo, pues ¿qué tiene de malo tener una sección de hermanos homosexuales en la iglesia? También el Señor los ama, sí, los ama, y murió también por ellos en la cruz del Calvario. Dios ama al pecador, pero Dios rechaza y repudia el pecado. No hay ningún problema con tener aquí a alguien homosexual. No hay ningún problema con tener aquí a alguien que es lesbiano. Pero si ha experimentado la gracia de Dios, va a entender que Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Amén. Y si realmente desea vivir esforzándose en la gracia de Dios, va a tener que decidir abandonar su pecado. Amén. Pero el liberalismo que hay hoy en día y que está afectando a las iglesias dice: no, hermanos, ustedes pueden seguir en esa relación y ustedes van a ser bien recibidos y bienvenidos siempre. Entonces, es lamentable, pero hay quienes están usando la gracia o la libertad en Cristo para ocasión para la carne. Hace un momento leíamos ahí en Gálatas 5:13, dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, no uses tu libertad en Cristo, no abuses de la gracia de Dios para andar en el mundo y hacer lo que el mundo hace. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente, Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servir unos a otros por amor. Fíjense nada más. Nueva versión internacional. Dice la Escritura: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse los unos a los otros. Lo que Pablo está diciendo en este versículo es que no basta con decir que somos cristianos. Hay que esforzarnos en vivir la vida cristiana. Hoy cualquier persona puede decir que es cristiano, y la verdad es que no batallamos para decir que somos cristianos. Y el problema no es decir que somos cristianos. El punto es si realmente estamos viviendo como cristianos y si realmente estamos dando testimonio de ser cristianos. Amén.
Pablo está diciendo, no uses la gracia y la libertad que Dios te ha dado para hacer lo que quieres. Si en verdad eres cristiano, vive como cristiano. Haz las cosas que Dios quiere para tu vida. Haz la voluntad de Dios. Vive agradando al Señor. Ahora, ¿cuáles son las apelaciones del liberalismo a la gracia de Dios? Porque resulta ser que los liberales, aquellos que quieren vivir en el mundo todavía, que ya experimentaron la gracia de Dios, pero dicen, bueno, a mí Dios ya me salvó, yo voy al cielo y entonces yo puedo vivir mi vida como quiero. Bueno, este grupo de personas apelan, tienen argumentos para defender su postura, para defender su forma de vivir. ¿En qué se basan ellos? ¿Cómo es que un cristiano liberal puede vivir abusando de la gracia de Dios y no sentirse mal? Bueno, hay tres cosas importantes. Número uno, apela a un Dios bueno y misericordioso. Fíjense nada más, el primer argumento que ellos abrazan para defender su liberalismo, para defender su mundanalidad, para defender su falta de integridad. Ellos dicen, Dios es bueno y Dios es misericordioso. Dios no hace excepción de personas. Dios nos ama a todos. Ellos apelan a un Dios, este es el Dios que se han hecho ellos en su mente, que evita el castigo y la condenación por los pecados de los hombres, y que por el contrario está de acuerdo con las acciones y comportamientos pecaminosos de los hombres. Fíjese nada más, ¿a dónde ha llegado el liberalismo? A crear su propio Dios. El Dios que nos presentan los liberales no es el Dios de la Biblia. Dios reprueba el pecado. Dios castiga el pecado. Si es verdad, Dios ama al pecador, por supuesto, pero también es fuego consumidor. Porque también dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Sí, Dios ama a todas las personas, pero también al Hijo que ama, disciplina y azota a todo aquel que cree en Él como su único y suficiente Salvador. Si anda en desobediencia, por supuesto. Mire, vaya a Romanos capítulo 2, por favor. No, hermano, es que Dios no nos puede castigar. Somos sus hijos. Él nos ama. Dios es bien bueno. Sí, es verdad. Dios no te va a disciplinar si caminas en obediencia. Dios no va a traer alguna dificultad, alguna prueba a tu vida si tú te esfuerzas en vivir en la gracia. Por el contrario, Dios te va a bendecir. Por el contrario, Dios te va a prosperar. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 2, versos 6 al 11. Dice la Escritura ahí, el cual pagará a cada uno conforme ¿qué? A sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan ¿qué? Gloria y honra e inmortalidad. Fíjense, desde el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son ¿qué? Contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Entonces, el Dios del liberalismo no es el Dios de la Biblia. Los liberales creen en un Dios de amor. ¿Cómo detectar una iglesia liberal? Le presentan a un Dios que siempre es positivo en todo. Nunca le van a hablar de la disciplina, del juicio de Dios en su vida. Siempre le van a hablar del amor y del amor y del amor y del amor. ¿Qué pasa cuando a un niño se le consiente demasiado, en exceso? Yo puedo hacer lo que quiero, no me pasa nada. Yo puedo tirarme, hacer berrinche, puedo tirar los platos,
puedo aventar la comida, puedo pedir cualquier cosa y me lo van a dar. No pasa nada. Una mente equivocada. Pero lo podemos entender de un niño al cual hay que enseñar. Pero entenderlo en alguien que ha dicho en algún momento haber creído en la gracia de Dios y vivir en esa forma, vivir en esa manera, creo que son cosas que no podemos conseguir. Pero este es uno de los argumentos a los cuales apelan los liberales. Número 2, apelan a que la condición del hombre delante de Dios no es tan mala. ¡Wow! Finalmente también hay cosas buenas que todos los hombres hacen por los demás, y a esto se le llama quietud de conciencia. La Biblia enseña que la naturaleza del hombre es caída, el hombre es malo delante de Dios y su corazón es engañoso. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Hay quienes dicen, bueno, sí, tal vez no soy el mejor cristiano que puede haber, no soy el mejor hijo de Dios, sé que no estoy obedeciendo al Señor, sé que no me estoy esforzando en vivir en la gracia de Dios, pero no soy tan malo. No soy tan malo, pastor. Ay, qué bárbaro. Pastor, por favor, si yo también hago cosas buenas, no crea que nomás ando en el mundo. No, también ayudo. También a veces oro. También a veces leo mi Biblia. No, o sea, no soy tan malo, pastor. Usted se está yendo muy al extremo, pastor, Es realmente liberal. ¿Qué es lo que hacen los liberales? Un liberal cree que dando su diezmo ya está en paz con el Señor. Señor, pues ando en el mundo todo el mes y pues nomás vengo una vez a la semana, una vez al mes, perdón, y doy mi diezmo, Señor. Pero estoy dando el diezmo de los 4 domingos que no vine, Señor, checa bien el sobre. ¿Sí me entienden, hermano? Es lo que hace una persona liberal. Es lo que hace una persona que está abusando de la gracia de Dios. El corazón de esa persona le engaña y le hace creer que porque está haciendo algo bueno, ya su condición no es tan mala delante de Dios. Y la verdad es que no es así. Seguimos siendo malos delante de Dios. Y Lamentaciones 2, 21 en adelante dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, grande es su fidelidad. ¿Sabe por qué sigo aquí? A pesar de mis errores y de mi desobediencia, por la misericordia de Dios, por la gracia del Señor. Pero el liberal apela en todo momento a que su condición delante de Dios no es tan mala, porque a veces hace cosas buenas. Amén. Número 3. Apelan a un Dios bueno, apelan a que su condición como hombres delante de Dios no es tan mala, y apelan a su moral y no al nuevo nacimiento. Podemos ir llegando a la conclusión entonces que las personas liberales, tal vez algunos de ellos no han nacido de nuevo, por eso viven como viven. Una persona liberal apela a su moralidad y no a su experiencia de conversión a Cristo. ¿Un liberal cree en ir a la iglesia? Pregunta, ¿un liberal cree en ir a la iglesia? Sí. ¿Un liberal cree en leer la Biblia? Sí. ¿Un liberal cree en orar? Sí. ¿Un liberal cree en servir a Dios? Sí. Él cree en todo esto, pero no ha experimentado un nuevo nacimiento. Yo he conocido personas moralistas. Vienen fielmente a la iglesia, tal vez. A veces oran, a veces leen su Biblia. Quizá a veces servimos al Señor. Quizá. Pero no está pasando nada. No hay una experiencia de conversión a Cristo. No hay un verdadero arrepentimiento.
no hay un deseo profundo de hacer lo correcto. Este tipo de personas pueden estar haciendo las cosas sin sentirlas, pero lo más triste es que pudieran estar haciendo todas estas cosas que hace un cristiano sin poder tener una experiencia genuina de conversión a Cristo. Amén. ¿Y cómo lo sabemos? Porque le pasó a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Este hombre prestaba un servicio a Dios? Amén. ¿Conocía la Escritura? Amén. Sí, pero una cosa le hacía falta: nacer de nuevo. Tenemos quizá en las iglesias grupos de personas liberales que ellos dicen: no, sí, yo voy a la iglesia. O quizá tienen amistad: yo voy a la iglesia, a veces voy a la iglesia. A veces solo, a veces leo mi Biblia, pero no han nacido de nuevo. Y tal vez ese es el problema del por qué no están esforzándose en vivir en la gracia de Dios, en vivir una vida de obediencia a Dios. Pero bueno, aquí dejamos al liberalismo. Vamos a dejarlo ya, por favor. Vamos adelante, porque quiero hablar también del legalismo espiritual. Tan mal es ser tan libertinos, abusar de la libertad. Pero iba a retrasar un poco, ¿verdad? Vamos a hablar del legalismo espiritual. Gracias. Legalismo espiritual. Tan mal es ser liberal, como también está mal ser tan legalista. ¿Pero qué significa eso? El legalismo es la parte contraria del liberalismo, y también habrá que tener mucho cuidado con el legalismo. Básicamente, el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Algunas personas se preocupan por seguir una vida cristiana basada en obediencia a reglas y regulaciones, y ven el cristianismo como una serie de haz esto y haz aquello. Es decir, una serie de principios morales fríos y mortales. Hoy hay personas que se están esforzando mucho en cumplir con los preceptos de una iglesia. Hay incluso personas que pudieran estar esforzándose en cumplir con lo que manda y enseña este libro, pero de manera muy fría, de manera no espiritual, sino haciéndolo incluso también en la carne. Y esto es tremendo, hermano. Y la verdad es que yo no sé qué es peor, enemigo de la gracia de Dios, si un liberal o un legalista que dice: yo oro, yo leo mi Biblia, yo voy a la iglesia, pero que todo lo que hace no lo siente en su corazón, no le nace, no lo disfruta, no se goza en ello. Esa es una forma de legalismo, en donde uno meramente se preocupa por mantener la ley de Dios como si fuera ese el único fin u objetivo de la vida cristiana, o incluso el único fin para la salvación o la bendición de Dios. Por esto denominamos al legalismo como un enemigo de la gracia de Dios, porque hoy también vemos el legalismo metido en las iglesias, ocupando un lugar importante en el seno de la predicación, y se le enseña a la gente y se le dice: bueno, si tú no cumples con estos preceptos, tú no puedes ser salvo, tú no puedes ir al cielo. Incluso algunas veces hasta se condiciona el bautismo de las personas. Si tú no vienes fielmente, si tú no ofrendas, si tú no diezmas, tú no te puedes bautizar. ¿Cómo se le llama eso? Legalismo. Si en una iglesia le dicen a usted que para poder ir al cielo usted necesita portarse bien y necesita cumplir con todo lo que enseña este libro, están mintiendo, y eso es legalismo. Porque la palabra de Dios dice en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. Dice el versículo 9: para que nadie se gloríe. Amén. La salvación no está condicionada, la salvación es por gracia de Dios. Pero el legalismo dice: no, para que tú puedas salvarte, tienes que vivir conforme a estos preceptos. Pero también el legalismo dice: para que Dios te pueda bendecir, tú tienes que cumplir con todo esto. Cuidado. Todos aquí queremos y deseamos la bendición de Dios.
no nos esforzamos en vivir la vida cristiana para recibir bendiciones de parte de Dios. Cuidado, ojo hermanos, no nos confundamos. Ay, es que yo me porto bien para que Dios me bendiga. No nos portamos bien para que Dios nos bendiga. Tampoco nos portamos bien para ir al cielo. Eso ya es algo que el Señor nos ha dado por fe y por gracia. Amén. Yo tengo vida eterna por fe y por gracia. Pero yo no vivo en la gracia para ver si soy salvo, o yo no vivo en la gracia para que Dios me bendiga. No, yo vivo en la gracia porque tengo gratitud a Dios por lo que hizo por mí. Amén. ¿Sí, amén? Amén. ¿Sabe por qué a veces Dios quizá no nos bendice como Él quisiera bendecirnos? A pesar de que nosotros supuestamente venimos fielmente a la iglesia, diezmamos, ofrendamos, ganamos almas, leemos la Biblia y oramos, porque ese es el fin del por qué hacemos todo eso. Y dice Dios, cuando tú eres desinteresado, entonces yo te voy a bendecir. Amén. Y resulta ser que al final otros que no imaginamos reciben bendición, porque en su corazón no hay codicia. Porque tal vez estos que hacen menos han sido más sinceros, han sido más honestos con el Señor en su forma de vivir la vida cristiana. Cuidado con el legalismo. Ahora, ¿qué es el legalismo espiritual? Ahí en Mateo capítulo 23 hay 36 versículos del 1 al 36, donde el Señor habla en contra de los fariseos. Usted puede tomar tiempo leyendo esto en casa, pero el legalismo, escuche eso, ¿qué es el legalismo espiritual? El legalismo es una actitud carnal que se conforma a un código con el propósito de exaltar a la persona. El código es cualquier modelo objetivo aplicable al tiempo. El motivo es exaltarse a sí mismo y ganar méritos. Una persona legalista vive constantemente hablando de sus logros y de sus triunfos y de sus éxitos de la vida cristiana. Ah, no, es que mi matrimonio está muy bien. Yo me va genial. Nosotros tenemos muy buenos hijos. Dios nos ha bendecido. Y estas personas parece que a veces hablan tan espiritual, ¿verdad? Y la gente con menos crecimiento, con menos conocimiento bíblico, dice, wow, yo quiero ser como ellos. No desee ser como ellos, porque lo más seguro es que ellos son legalistas. Lo más seguro es que ellos están teniendo una actitud equivocada ante las bendiciones y la gracia que Dios les ha otorgado. Por eso es que ninguno de nosotros debería desear querer ser como alguien, ni siquiera como el pastor, menos como el pastor. No, nuestro deseo debería ser como Cristo. Ese debería ser nuestro anhelo, ser como Cristo. Ahora, el motivo es exaltarse, es ganar méritos en lugar de glorificar a Dios por lo que Él ha hecho. Y el poder de la carne es mayor que el poder del Espíritu. Produce resultados externos, solamente muy similares a la verdadera santidad. Ahora, los resultados externos son, el mejor de los casos, falsificaciones, y no pueden jamás aproximarse a la santificación genuina por motivos de la actitud carnal y legalista. Una persona legalista normalmente siempre va a ser puro show, una apariencia. Cierto, amén. Porque por dentro Jesús le dijo a los fariseos, son sepulcros blanqueados. Amén. Ustedes solamente le dan una apariencia a la congregación, como que andan bien, pero andan bien chuecos. Cierto. Ustedes se hacen ver ante la iglesia como que son muy honestos, muy santos, muy correctos, que leen la Biblia, que oran, pero en su interior no hay nada de eso. Y cómo nos jactamos a veces de este legalismo. Y a veces juzgamos equivocadamente. Amén.
aquellos que aparentemente a nuestros ojos no son lo que debieran ser. Por eso nadie debería ser juez de nadie. Cierto, amén. Cada uno debería ver por su propia vida. Cada uno debería ver por su propio cristianismo y dejarnos de preocupar por el cristianismo de los demás. Una persona legalista siempre está juzgando a los demás. El legalista dice, porque yo estoy haciendo esto, los demás también deberían hacerlo. ¿Por qué si yo estoy viniendo fielmente, los demás no vienen? ¿Por qué si yo ayudo a la iglesia, los demás no ayudan a la iglesia? ¿Por qué si yo vengo cuando nos citan al aseo general, los demás no vienen al aseo general? El legalista siempre está midiendo a todos. Amén, amén. Y esto no está bien. Pero ahorita vamos a ver cuáles son los problemas o el peligro del legalismo. Ahora vamos a ver las características del legalismo. Número 1, agrega sus propias reglas a la ley de Dios y las trata o las asume como divinas. Fíjense nada más qué cosa tan tremenda de legalismo, hermanos. O sea, no está conforme con la Biblia. Ahora resulta que el legalista es más espiritual que Dios. Ahora resulta que el legalista dice como que a la Biblia le falta. No está completa. Porque la Biblia dice que la mujer debe vestir correctamente, pero yo como soy legalista, quiero que la falda sea casi arrastrando. Cierto. A esa Biblia le faltó que le añadiera eso el apóstol Pedro o el apóstol Pablo. Que tapa el zapato. Sí, porque esa es la regla de oro de muchas iglesias. Sí. Cierto, es verdad. El Señor mandó que predicáramos el Evangelio, pero ¿qué dice el legalista? No, tiene que ser todos los sábados a las 10 de la mañana, porque si no evangelizan los sábados a las 10 de la mañana, esa iglesia no es de Dios. Amén. Entonces, ¿Verdad? amén. Entonces, querido hermano, esto fue lo que el Señor Jesús le reprochó a los fariseos. Mire, vaya a Mateo 15:9. El legalista agrega sus propias reglas a la ley de Dios y las trata como divinas. Yo no sé de dónde los predicadores sacan y predican en contra de la radio y de la televisión, que esto es del diablo y que los celulares y que las redes sociales y que eso es del chamuco y que si usted las usa se va a ir al infierno. ¿De dónde sacan tanto? ¿De dónde inventan tanto? Están añadiendo cada vez más y más y más. Y lo único que están haciendo es entorpecer la obra que Dios quiere hacer en muchas vidas. Cierto, amén. Están imponiendo carga en la gente que ellos mismos no llevan. Cierto. Amén. Porque todos somos pecadores. Así es. Amén. Todos fallamos en algún área de la vida. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 15, versículo 9. Ahí estoy en Lucas, perdón. Mateo 15, 9. ¿Qué dice el Señor ahí? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos que De hombres. de hombres. Cuidado con el legalismo. Esta es la primera característica del legalismo. Agrega reglas a la ley de Dios y las trata como divinas. Hermanas, la Biblia enseña que la mujer debe vestir con falda larga. ¿Dónde? Dame una cita bíblica. No, es que los hombres tienen que venir con corbata a la iglesia, porque si no viene con corbata a la iglesia, usted no es un buen cristiano. Bueno, dime dónde. ¿No es así? Pero es legalismo, hermano, todo esto es legalismo. Están, hermano, atando cargas en la gente que el mismo Señor Jesús vino a liberar. Amén. Pero hay una segunda cosa, una segunda característica del legalismo, y eso es hacer mal uso de la libertad. Fíjese, hacer mal uso de la libertad, pero ya no se habló de liberalismo, no, estos se van en contra, todavía estos son más extremos. O sea, esto dicen, pues yo abuso de la gracia de Dios, yo me voy al mundo. Y los legalistas dicen, ya eres libre,
Cristo te ha hecho libre, pero ahora yo te quiero esclavizar otra vez con las reglas de la iglesia. Yo te quiero esclavizar otra vez con los mandamientos, con los preceptos que la organización fulanita de tal ha establecido. Oye, pero es que no es suficiente con lo que la Biblia nos dice que debemos cumplir y obedecer. No, porque si tú quieres ser de esta iglesia, todo esto es lo que tú tienes que obedecer. Gálatas 5:1. Vaya por favor ahí. Pretende esclavizar a los creyentes. Fíjese nada más qué tremendo legalismo este, ¿no? El Señor ya nos ha hecho libres, ¿sí o no? Amén. Sí. Hemos entendido que no vamos a usar la gracia para ocasión para la carne. No vamos a abusar de la gracia de Dios para vivir en el libertinaje, jamás. Pero los legalistas dicen, no, tengo que asegurarme de que tú vas a vivir en obediencia, pero además vas a hacer todo esto que te digo. Hermano. Por ejemplo, cuando sucede esto, a veces queremos tomar el lugar del Espíritu Santo, porque Él es el que redarguye. Pero, por ejemplo, yo he escuchado de muchos cristianos, ¿verdad? Se podría decir que muchas veces lo hacen, porque si no la gente no va a obedecer, o la gente se va a ir, o la gente se pasa. Entonces ahí, como digo, están haciendo el trabajo del Espíritu Santo, y ya no es el Espíritu Santo haciéndole saber la necesidad, sino es imponiendo su propia regla, ¿verdad? Así es. Y por ejemplo, el ejemplo claro que está en Lucas 18 es la del fariseo y el publicano. Dice el 11, dice el publicano dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Es la nueva traducción, parece como los hermanos de la gracia. A la semana doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, se propició a mi pecado. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Amén. Amén. Gracias. Pues ahí está, hermanos. El Señor nos ha hecho libres. Amén, amén. Pero hay otros legalistas que quieren seguirnos atando a montones de reglas, de preceptos y de mandamientos de hombres. Jamás. No lo permito. Si usted ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, usted no necesita que alguien esté detrás de usted diciéndole lo que usted tiene que hacer para recibir la bendición de Dios. Nadie debe manipularlo a usted. Ni un pastor debe manipularlo a usted diciéndole que si usted no hace lo que él dice, usted no va a recibir bendición de Dios. Eso no está en la Biblia. Amén, amén. Pero si ha entendido que es vivir en la gracia de Dios, pues va a vivir en obediencia. Amén. Se no va a tener que tener encima al pastor diciéndole jamás. Es más, nadie debería esconderse de los pastores, ¿verdad? Amén. Nadie debería vivir escondiéndose de los pastores, ¿no? Porque está el pastor de pastores que nos ve. Amén. Él sabe cómo vivimos, pero dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. El libro de Gálatas es interesante porque nos presenta siempre el contexto, nos presenta siempre por un lado lo que es la ley, por otro lado lo que es la gracia, y siempre, hermanos, el libro de Gálatas nos ilustra cómo ambos términos, ambos principios se oponen el uno al otro. No es posible, se confrontan, así es, no es posible, queridos hermanos, estar en la gracia y querer vivir en la ley. Es algo que simple y sencillamente no es posible. Ahora, cuando vivimos en la gracia, vamos a desear vivir en la ley, ¿sí? Pero el legalista dice: no, es que si tú ya experimentaste la gracia, también tienes que experimentar la ley porque es obligación. Y la verdad es que no hacemos las cosas por obligación, las hacemos por convicción y por gratitud. Pero vamos a terminar este estudio diciendo cuál es el peligro y los errores del legalismo.
Este es el enemigo número 2 de la gracia de Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué vivir en el legalismo puede traer implicaciones? ¿Por qué vivir en el legalismo puede ser un peligro o un error? Pues aparentemente estos hermanos son espirituales. Se esfuerzan, los vemos en las iglesias. Pero ¿por qué esto trae peligro? 4 cosas. Número 1, vuelve arrogante a las personas. El legalismo vuelve arrogante a las personas. Hace un momento leía al hermano Lupita el ejemplo del fariseo y del publicano. Ambos llegan a la casa de Dios. El fariseo que dice: gracias, Señor, porque no soy malo como este que tengo en mi vida. Una actitud arrogante, soberbia. Cierto. Yo soy bueno, ¿verdad? Cuando una persona se ensoberbece, se enorgullece, se cree mejor, está olvidando una cosa: la gracia de Dios. Cierto, amén. Amén. Número 2, se cree mejor que los demás por sus actos. Yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, yo oro, yo leo, yo ayuno, yo gano almas, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo soy mejor que todos los hermanos de la iglesia. Ay, estos hermanitos no entienden la vida cristiana. ¿Cómo batallan? Ay, estos hermanitos son bien carnales. Señor, por favor, no los consumas. Dales oportunidad de que se arrepientan. Cree que es mejor que los demás por lo que hacen. Y aquí también olvida una cosa: que si lo ha hecho, ha sido por la gracia de Dios. No por sus méritos, no porque sea un buen cristiano, una buena cristiana. No. Pablo lo dijo en 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Humildad ante todo. Número 3, peligro del legalismo. Cree que todo lo que tiene o ha recibido de parte de Dios lo merece y lo ha ganado por su conducta irreprochable. No, es que a mí Dios me... Hermana, si usted hiciera lo que yo hago, de veras, usted también traería un mueble como este. No, es que a mí Dios me bendice porque yo me esfuerzo mucho, hermanos. Yo llego a tiempo al culto siempre. 10 minutos antes que yo siempre estoy ahí. Cuando levanta las ofrendas, yo soy el primero que pasa. Yo doy diezmo de todo, hasta de las utilidades. Yo no le fallo. Yo evangelizo todos los días en el trabajo. Por eso Dios me bendice, por eso Dios me dio este Rolex. Dios, la casa que tengo, hermano, Dios, hermano, soy obediente. ¿Qué más quieren? No, sí, yo le merezco lo que Dios me ha dado. A ver, ¿a qué vecino molesto? Yo no me meto en problemas, pastor. Yo de mi casa a la iglesia y de la iglesia a mi casa. Por eso me va como me va. Gracias a Dios. Soberbia. Orgulloso. No has entendido una cosa. Y la cuarta cosa, precisamente, el peligro del legalismo es demeritar la gracia de Dios. Haces en poco lo que es la gracia de Dios. Lo que tenemos, lo que somos, lo que hemos recibido, no lo merecemos, ni lo merecemos, pero es por la gracia de Dios. Amén. 5 semanas hablé de la gracia de Dios. Espero que en 5 semanas usted haya aprendido algo. Si por alguna razón usted no vino en algún estudio, arrepiente. Si por alguna razón usted no estuvo aquí en la página de la iglesia, están los otros hermanos en relación con la gracia. Pero hermanos, la razón de hablar de la gracia de Dios es porque hoy en día hay una tremenda confusión en cuanto a este término. Amén. Y muchos están abusando de
no han entendido qué es vivir en la gracia de Dios. Quiero decir una última cosa nada más, ya terminamos. La esencia de la teología cristiana es la gracia. Amén. Y la esencia de la ética cristiana es la gratitud. Lo que define nuestros actos es nuestra gratitud a Dios. Amén. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? Lo hacemos por una sola cosa: gratitud a Dios. Amén. Amén. Cuando usted ofrenda pensando, yo te doy 10, tú me das 20, como los niños cantan, si tú le das un peso, Te regresa. él te regresa. Y algunos pasamos con esa actitud, con ese pensamiento. Amén. Entonces usted no ha entendido lo que es la gracia. Amén. Amén. Lo hacemos por gratitud. Cierto. Amén. Ay, es que vamos a ir a evangelismo. El hermano ya nos dijo que fuéramos. Ah, pues voy a ir ya para que no esté molestando. No, entonces usted no ha entendido lo que es la gracia. Amén. Sí, amén. ¿Sí me entienden? Amén. Y así en cada aspecto de la vida, en cada área, en cada cosa de la vida cristiana, todo lo que hacemos, lo hacemos en agradecimiento. Y eso es valorar y apreciar la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos, por favor.